Muy buenas tardes para todos y todas. El día de hoy daremos inicio a esta línea del tiempo en la década de 1970 a 1979. La línea del tiempo inicia con las primeras respuestas institucionales y políticas frente a las necesidades de la población con discapacidad, aunque desde una perspectiva más asistencial que inclusiva, mientras a nivel internacional ya se consolidaban los principios universales de atención que influirían luego en este país. En 1971, la ONU proclamó la Declaración de los Derechos de los Impedidos, documento pionero que, aunque no vinculante, sirvió como fundamento ético para el desarrollo de las políticas nacionales. Seguido, en 1974, por el impulso del Plan Nacional de Rehabilitación, este fue orientado principalmente en el sector rural con énfasis en salud y asistencia física. Asimismo, a finales de esta década, en 1979, la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o bien conocido como ICBF, mediante la Ley 13, incluyó entre sus funciones el acompañamiento a niños con discapacidad, sentando así las bases para una atención educativa diferenciada en un contexto donde no existía un sistema educativo formal para esta población, pues eran escasas las instituciones privadas o fundaciones que se centraban en esto, pues se centraban más en la rehabilitación que en una formación académica. Por ello, y desde otra perspectiva, el concepto de educación especial comenzaba a utilizarse, pero no se concebía como algo paralelo al sistema regular, no era integrado a él, entendido principalmente en función a la discapacidad física bajo una fuerte influencia médica y caritativa, sin existir aún una comprensión del derecho a la educación en igualdad de condiciones. En la década de 1980 y 1989, Colombia empieza a dar pasos más visibles hacia una comprensión educativa de la discapacidad, aunque todavía con muchas limitaciones. A nivel internacional, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la ONU en 1981, marcó un hito fundamental que tuvo eco en muchos países, incluyendo el nuestro. En este contexto, Colombia comienza a involucrarse en iniciativas promovidas por organizaciones como la UNESCO y en 1984 participa en proyectos orientados a la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. A nivel legislativo, hacia el final de la década se expide el decreto 1006 de 1989 que regula la atención educativa para personas con limitaciones físicas, sensoriales o con capacidades excepcionales. Este decreto es importante porque representa uno de los primeros intentos del Estado por establecer normas claras en el ámbito educativo. Aunque todavía se mantiene una mirada segregada, la educación especial seguía operando en instituciones aparte del sistema regular. El concepto de inclusión en estos años sigue siendo limitado, enfocado casi exclusivamente a la discapacidad, aunque se empieza a hablar de integración escolar, un término que poco a poco ha transformado el enfoque existencial en uno más pedagógico. En medio de estos avances, Colombia vive uno de los episodios más trágicos de su historia, la toma del Palacio de Justicia en 1985, un hecho que dejó una profunda huella en el país y que muestra cómo mientras se intenta avanzar en derechos sociales, aún se enfrentaban enormes desafíos institucionales y humanitarios. La década de 1990 a 1999 trae consigo una transformación profunda en la manera como Colombia entiende la educación inclusiva, impulsada por cambios internacionales como la Declaración de Salamanca en 1994, un llamado global a integrar a los estudiantes con necesidades especiales en las escuelas rurales. Colombia empieza a alinear su marco normativo con estas nuevas ideas. Un paso clave que se da en 1991 es con la promulgación de la nueva Constitución en 1991, que reconoce explícitamente el derecho a la igualdad y a la educación sin discriminación, sentando así las bases para una educación más abierta y plural. Siguiendo esta línea, en 1994 se extiende la Ley General de Educación, Ley 115, donde por primera vez habla de modalidades, atención específicas para estudiantes con discapacidades
dentro del sistema regular, dejando atrás el modelo exclusivamente segregado. Durante estos años, el concepto de inclusión evoluciona. Se empieza a hablar de integración educativa, entendida como la necesidad de adaptar las escuelas a las necesidades de los estudiantes, y no al revés. En paralelo, el país vive momentos de profunda transformación social y económica, como la creación en 1993 del Sistema General de Seguridad Social, que busca ampliar los derechos fundamentales a sectores históricamente marginados. Así, la década de los 90 no solo marca avances en términos de leyes y políticas, sino que también en la manera en que la sociedad empieza a comprender y a valorar la diversidad. Década de 2000-2009. Al comenzar el nuevo milenio entre los años 2000 y 2009, Colombia refuerza su compromiso con la educación inclusiva, aunque el camino sigue siendo desafiante. A nivel internacional, en 2006, la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la ONU marca un antes y un después, estableciendo un enfoque basado en derechos humanos y no en caridad o asistencia. Colombia no se queda atrás y avanza en esta dirección entre 2003 y 2006 con su plan decenal de educación. Incluye por primera vez la inclusión como uno de los principios fundamentales de su política educativa. Este cambio es mucho más que simbólico, pues evidencia un esfuerzo consciente por construir un sistema educativo para todos. Además, en 2009, Colombia ratifica formalmente la Convención de la ONU a través de la Ley 1346, lo que implica asumir compromisos legales claros para garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de las personas con discapacidad. Durante este año, el concepto de inclusión evoluciona de manera significativa. Ya no se habla solamente de integrar, sino de eliminar barreras físicas, sociales, culturales dentro de las escuelas. Todo este movimiento ocurre mientras el país atraviesa una etapa marcada por el énfasis en la seguridad democrática durante el gobierno de Álvaro Uribe, un contexto que, si bien se centra en temas de orden público, también favorece cierta estabilidad que permite avanzar en reformas sociales como esta. Así, la primera década del siglo XXI se convierte en un terreno fértil para sembrar ideas más sólidas sobre la educación como un derecho universal y no como un privilegio. Década del 2010 hasta la actualidad. Colombia da pasos más decididos hacia una educación verdaderamente inclusiva, aunque el reto de materializarla plenamente aún persiste. A nivel internacional, documentos como la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el Objetivo 4, promueve una educación de calidad, equitativa e inclusiva, marcando el camino que muchos países, incluido el nuestro, asuma un compromiso. En esta sintonía, Colombia adopta políticas como el Decreto 1421 del 2017, que regula la educación inclusiva para personas con discapacidad, poniendo el acento no solo en el acceso, sino en la permanencia y calidad de los aprendizajes. Además, la educación inclusiva se empieza a entender de forma mucho más amplia, abarcando no solo la discapacidad, sino aspectos también muy importantes que son étnicos, de género, territoriales y socioeconómicos, reconociendo así la diversidad en toda su dimensión. Todo esto ocurre mientras el país atraviesa un momento histórico como la firma del Acuerdo de Paz del 2016, un hecho que refuerza la necesidad de construir una sociedad basada en el respeto, la equidad y la participación de todos. Así, entre avances normativos, nuevos enfoques pedagógicos y desafíos sociales, Colombia transita en este periodo con la convicción creciente de que la inclusión, más que un acto educativo, es un acto profundamente humano.